Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por conectarse y acompañarnos en esta sesión. Estamos continuando ya prácticamente el último día del Festival Co-Creamos. Es un festival orientado a la cultura colaborativa, a promoverla, difundirla por todos los espacios de habla hispana que están, digamos, distribuidos por todo el mundo. Y en esta oportunidad estamos en una sesión sumamente interesante que tiene que ver mucho con la colaboración público-privada. Y para esto tenemos con nosotros a dos personas que son expertas en el tema, con mucha experiencia y bastante conocimiento de los detalles que se van dando en este tipo de relaciones. Y me refiero a Daniela Blanco y a Daniel Jean-Pierre. Ambas son miembros de la Fundación Aliarse, una organización en Costa Rica que tiene muchos años trabajando este tema con bastante éxito y promoviendo sobre todo conocimiento sobre la materia, ¿no? En realidad estamos contentos de tenerlas como parte del festival y queremos que esta sesión sea de mucho provecho para ustedes. Voy a dejar que tanto Daniela como Daniel se presenten ellas mismas, que puedan dar a conocerse de la mejor manera. Y sin más, los invito a tomar nota de lo que puedan ellos compartir. Y si hay alguna duda, por favor, no dejen de tomar nota y compartirla a través del chat. Y quizás ya para terminar, si nos quedan algunos minutos, podemos abrir el micro para poder atender algunas dudas que puedan surgir. Así que bienvenidos y a disfrutar esta sesión con la Fundación Aliarse. Adelante, Daniela. Muchísimas gracias, Javed, y muchísimas gracias por la invitación a este evento. Como lo mencionaba Javed, mi nombre es Daniela Blanco, soy la directora de investigación y asesoría de Aliarse. Ya tengo 13 años de estar trabajando en el tema de las alianzas público-privadas para el desarrollo, que tiene como esencia la co-creación, ¿verdad? Y yo creo que es parte de lo que venimos a hablar aquí, porque las alianzas público-privadas para el desarrollo buscan esa articulación conjunta de los diferentes actores, buscar esa área de interés común, ¿verdad? Y esa co-creación para la innovación en proyectos multisectoriales. Me acompaña mi compañera Daniel Jean-Pierre, que le paso la palabra. Adelante, Dani. Muchísimas gracias, Daniela. Muchísimas gracias, Javed. Muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto acompañarles el día de hoy en este festival. Mi nombre es Daniel Jean-Pierre. Yo soy directora de programas en la Fundación Aliarse. Llevo también ya unos 8 años de estar dedicada al tema de participación de actores no estatales en política pública, específicamente en el tema de alianzas público-privadas para el desarrollo, unos 5 años. Ha sido para mí realmente súper motivante y muy interesante ver cómo este tipo de instrumentos de colaboración permiten de alguna manera fortalecer la gestión del Estado, la gestión de los servicios públicos para llevar de alguna manera un avance hacia los objetivos nacionales que como país nos hemos planteado, específicamente en el caso de Costa Rica, pero también hemos tenido la oportunidad de ver algunos casos muy interesantes a nivel latinoamericano, a nivel regional, y bueno, muy contentos de estar por aquí para poder seguir compartiendo en esta línea. Muy buenos días. Muchas gracias, Dani. Entonces, para empezar, les traemos acá un pequeño video de la fundación para que nos puedan conocer un poquito más. Es importante comentarles que Aliarse es una fundación sin fines de lucro que tiene base en Costa Rica. Sin embargo, el tema de las alianzas las trabajamos también en términos de investigación, capacitación y asesoría a nivel de América Latina. Entonces, por acá van a ver un poquito del trabajo que hacemos también en gestión de alianzas público-privadas, pero en Costa Rica, ya lo que son iniciativas concretas. Entonces, les voy a poner el videito por acá para que nos conozcan un poco más. Vivimos en un país hermoso. La alegría de nuestra gente y nuestras bellezas naturales son reconocidas a nivel mundial. Sin embargo, son diversos los retos que nuestra sociedad enfrenta, como pobreza y desempleo, contaminación y mal manejo de residuos, altos niveles de congestionamiento vial y una inversión en infraestructura por debajo de Latinoamérica. En este contexto nace Aliarse, iniciativa impulsada por instituciones públicas y empresas privadas que, conscientes de estos retos,
Unen esfuerzos para contribuir a la sostenibilidad y al desarrollo nacional, con la misión de promover alianzas público-privadas para el desarrollo sostenible por medio de investigación, capacitación, asesoría y el diseño y gestión de alianzas como la Alianza para el Reciclaje, que busca aumentar la cantidad y calidad de residuos valorizables, la Alianza para la Carbono Neutralidad, que trabaja en generar competitividad para las empresas que buscan la carbono neutralidad, Vigilantes del Agua, que ha logrado reducir los consumos del agua en los centros educativos, la Alianza Nacional para la Seguridad Vial, la cual trabaja en posicionar el tema de la seguridad vial en la agenda nacional, impactando la disminución de lesiones y muertes en carretera. Lazos, gracias al cual se tamiza anualmente por medio de una mamografía a 5.500 mujeres que por su condición económica, social, geográfica y cultural no tienen acceso a este examen. EVOLC, que trabaja en mejorar los niveles de inglés en estudiantes y profesionales en el ámbito nacional. Para los próximos años, Aliarse promoverá una mayor participación público-privada en la gestión del desarrollo sostenible a través de la incidencia en política, la formación de capacidades para la gestión de las APPD y APP, asegurando la sostenibilidad y escalabilidad de las alianzas que gestiona, siendo la organización referente para las APPD, fomentando una mayor participación público-privada en la gestión del desarrollo sostenible. Súper, muy bien. Aquí han visto como un resumen de lo que es la fundación. Igual para si tienen alguna consulta o quisieran conocer un poquito más de nuestro trabajo, pueden visitar nuestro sitio web aliarse.org. Muy bien, entonces ya conociéndonos un poquito, ¿verdad? Donde nuestro foco como organización son las alianzas público-privadas y como les decía, ese fondo de las alianzas, ¿verdad? Ese componente transversal que es la co-creación, vamos a empezar a ver un poquito del contexto, ¿verdad? Y por qué es importante las alianzas para la región latinoamericana y todos los países del mundo en realidad, ¿verdad? Aquí va a estar contextualizado un poquito más para Latinoamérica. ¿Por qué es que surgen las alianzas? Para empezar y tener un poquito de contexto, ¿verdad? De por qué es importante este tema. Yo creo que a nivel de nuestros países, hemos tenido en los últimos años, sobre todo, esto más acentuado, ¿verdad? Esto viene de hace muchos años, ¿verdad? La crisis del ecosistema, la económica y la crisis social. Sin embargo, a partir del 2020 se acentúa esa crisis, ¿verdad? A raíz de este contexto de pandemia que tenemos actualmente, ¿verdad? Que vamos a tener que aprender a vivir ya bajo este contexto y en el 2020 nos toma tal vez por sorpresa a muchos de los países y se acentúan algunas crisis económicas como digamos, producto del desempleo y se activa una crisis social. Y obviamente la crisis del ecosistema que venía ya de hace mucho tiempo, tal vez son temas que quedan como para en un segundo nivel de prioridad en nuestros países a raíz de la crisis de salud. Entonces, bueno, esto provoca, ¿verdad? Eso también se une a que los estados cada vez tienen menos recursos. Y yo creo que eso es importante porque todos los actores somos parte de una sociedad, de un país, y todos queremos lo mismo, que nuestros países sean desarrollados. Pero ya no podemos esperar que nuestros estados, nuestros gobiernos puedan asumir todas las responsabilidades por sí solos. Entonces aquí es donde vemos que a pesar de que los estados hacen el mayor esfuerzo por satisfacer las necesidades de la población, cada vez tienen menos recursos y hay grandes recortes. Sin embargo, como lo decía, ya sea el sector público, el sector privado, conocido como sector, o el sector productivo, la empresa per se y la sociedad civil, trabajamos por los mismos objetivos, por ese país desarrollado, por salir adelante todos juntos. Pero sí es importante mencionar que sobre todo en ese contexto en el que estamos de incertidumbre a nivel mundial, los graves problemas de la sociedad se perpetúan y en algunos casos están empeorando, sobre todo por este contexto que estamos viviendo actualmente a nivel mundial. Aquí en esta lámina podrán ver ustedes una evolución de lo que han sido los actores, muy en resumen, ¿verdad? De lo que ha sido esa contracción del sector público, pero esto se une a esa expansión del sector privado y esa expansión de las ONGs. Esa contracción del sector público, bueno, aparte de ese recorte presupuestario que se están dando en todos los gobiernos a nivel, ¿verdad?, regional,
sobre todo a nivel latinoamericano, tenemos una pérdida de confianza increíble en el sector público, en la institucionalidad, y eso se debe a la corrupción que nuestros países han visto a partir de los gobiernos. Muchos casos de corrupción en nuestros países latinoamericanos creo que ha permeado en esa confianza que tenemos sobre esa capacidad del Estado de poder proveer los bienes y servicios y atacar los desafíos que tenemos como países. Entonces empieza a haber como una contracción, ¿verdad? Por todos esos factores y muchos más, porque como les digo, eso es un resumen, empieza a haber una contracción del sector público, pero se une a esa expansión del sector privado y sobre todo a la expansión de las ONGs que se da a partir de la Segunda Guerra Mundial, con esas catástrofes que nos dejó la guerra, esta guerra, empiezan a surgir muchas organizaciones de la sociedad civil como fundaciones que empiezan a atacar esos problemas que nos deja como consecuencia esta guerra. Entonces, bueno, a pesar de que tenemos una contracción de un sector, vemos que los otros se expanden y crecen y es ahí donde podemos buscar la co-creación y la complementariedad para enfrentar esos grandes desafíos. Pero algo sí está claro, es que la necesidad de colaboración para superar los grandes desafíos sociales y empresariales nunca ha sido mayor y necesitamos de todos, necesitamos de todos y todas y trabajar en equipo. Tal vez un poquito de contexto de dónde surge este tema de alianzas. Esto no es un tema nuevo, tal vez en algunos de nuestros países latinoamericanos apenas está llegando el concepto de alianzas, ¿verdad? Hace unos años y podamos tener la impresión de que es un tema bastante nuevo. Sin embargo, eso es un tema que viene ya desde 1987 y ha ido evolucionando en los diferentes encuentros mundiales, ¿verdad? La visión que se tiene del concepto de alianzas, para terminar en el 2015 con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ¿verdad? La Agenda 2030, en donde ya tenemos un objetivo específico de alianzas estratégicas, que es el objetivo 17. Esta lámina nos encanta realmente porque creo que visualiza exactamente la importancia de lo que es el trabajo colaborativo, del trabajo en alianzas público-privadas, y es que como ven acá, el objetivo 17 está de forma transversal a los otros 16 objetivos del desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra esta lámina? Es que necesitamos alianzas para poder resolver otros desafíos que nos está planteando también la Agenda 2030. Entonces, si ustedes lo ven, es algo transversal, es un instrumento, una herramienta que nos pueden ayudar a los actores, tanto los gobiernos como el sector privado como la sociedad civil, a generar alianzas eficaces que nos permitan resolver los otros 16 objetivos del desarrollo. Muy bien, aquí traigo un videito también para que lo podamos ver sobre el objetivo 17 y la Agenda 2030. Objetivo de Desarrollo Sostenible 17. Alianzas para lograr los objetivos. Para alcanzar los 17 objetivos que integran la Agenda de Desarrollo Sostenible, es clave la alianza de todos los países comprometidos, desarrollados y en desarrollo, y en ellos, la colaboración de toda la sociedad, los gobiernos, las empresas que conforman el sector privado y la sociedad civil. Son objetivos universales. Sin embargo, en 2016, solo 6 países desarrollados cumplieron la meta de las Naciones Unidas de aportar un mínimo del 0,7% del ingreso nacional bruto a la ayuda oficial al desarrollo. Para garantizar el cumplimiento de las metas, se elaboran periódicamente balances que permiten evaluar los progresos alcanzados, las cuestiones pendientes y los nuevos problemas que surgen. Así, se ha corroborado que en los últimos años se concretaron muchos avances relativos a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, todavía es necesaria una colaboración más enfática de los países comprometidos y especialmente de los países desarrollados. La acción conjunta debe enfocarse principalmente en canalizar la ayuda económica internacional hacia inversiones a largo plazo duraderas y eficientes, especialmente en los países en desarrollo, para fomentar la generación y la provisión de energía, el desarrollo de infraestructura y transporte necesarios para dar impulso al comercio internacional y el crecimiento de las tecnologías de la información y de la comunicación, por ejemplo, con la expansión de los servicios de banda ancha fija que siguen siendo inexistentes o poco accesibles en amplias regiones del mundo. Solo de esta manera será posible revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
Súper. Entonces, como podrán ver, se habla mucho de colaboración, de acciones conjuntas, y es ahí donde entra la co-creación, ¿verdad? Cómo los actores interesados, públicos, privados y del sector públicos, privados y de la sociedad civil organizada, nos ponemos de acuerdo para enfrentar los desafíos que estamos teniendo a nivel mundial. Aquí lo que podrán ver es cómo cambia el modelo de una agenda de los ODMs, que es los Objetivos del Desarrollo del Milenio, hacia la Agenda 2030, que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible. ¿Y cuál es la diferencia? A pesar de que se reconocen los ODM la importancia del trabajo en alianzas, del trabajo multiactor, podemos ver que los actores tal vez sí, estamos trabajando hacia un mismo objetivo, pero tal vez dispersos. Con la Agenda 2030 y con este objetivo 17 se rescata nuevamente la importancia y el rol que estamos teniendo como actores en una sociedad. Sin embargo, destaca esa unión de esfuerzos, esas alianzas, esa colaboración conjunta, esa co-creación que debemos hacer entre los diferentes actores para resolver los otros 16 objetivos. Entonces, es una lámina que tal vez muestra, ¿verdad?, esa articulación que se está promoviendo a través de la Agenda 2030 con los actores que representan una sociedad. Voy a poner otro dedito por acá para que lo veamos. Súper, muy bien. ¿Qué es lo que nos dice este video y por qué se los traigo por acá? Si ustedes ven el video bien, hay colaboración, ¿verdad? Hay unas buenas intenciones de colaborar, pero ¿qué es lo que nos dice esto? Es que, bueno, tal vez podamos tener las mejores intenciones, pero tal vez no estamos haciéndolo eh, de manera, digamos, estratégica o pensando también en las expectativas del actor que estaba estirando y que al final se malinterpretó, ¿verdad? ¿Cuál era su objetivo? Entonces yo creo que también es parte de la co-creación, ¿verdad? De poder conversar entre los actores, ver, ok, queremos colaborar, queremos trabajar conjuntamente, queremos generar iniciativas innovadoras, pero entonces, ¿de qué modo nos ponemos de acuerdo? ¿De qué manera generamos iniciativas conjuntas que sean innovadoras y que respondan a las expectativas de ambos? Entonces aquí es donde empieza el concepto de alianzas. Entonces, ¿qué es una alianza? Una alianza público-privada para el desarrollo son relaciones entre organizaciones de diferentes sectores que combinan recursos y competencias y que comparten riesgos para el logro de objetivos comunes. Esta es la esencia de lo que son las alianzas público-privadas. ¿Y cómo llegamos a ese objetivo común? A través de la co-creación. Y es ahí donde los actores, tanto que somos muy diferentes, ¿verdad? Tanto los actores del sector público, privado y la sociedad civil, tenemos que empezar a diseñar procesos conjuntos para generar estas iniciativas innovadoras que generen cambios en nuestras sociedades. Acá en esta lámina ustedes podrán ver lo que se llama el área de interés común, que es donde surge la alianza. ¿Por qué? Porque como sectores podemos tener como todos sus globitos, ¿verdad? Como nuestros intereses, es nuestro interés completo en la sociedad. O sea, si hay un tema ambiental, un tema social, un tema en salud que queramos abarcar en nuestras sociedades, bueno, yo tengo interés como sector público por A o B, Y, Z razón, ¿verdad? Que sería todo el globito, igual que el sector privado o la sociedad civil. Sin embargo, y el arte de las alianzas es lograr encontrar el área de interés común, o sea, donde nuestros intereses al final se unen. Y aquí en esta zona verde es donde nace la Alianza Público-Privada para el Desarrollo. Y ahí es donde empezamos a co-crear en ese punto verde donde estamos llegando a encontrar nuestros intereses. Esta lámina lo que demuestra son los diferentes tipos de relaciones que podemos tener, ¿verdad? Puede ser alianzas entre el sector público o sector privado, pensando en sector privado nuevamente como sector productivo, o podemos incluir a la sociedad civil organizada. Aquí es importante, hablamos de sociedad civil organizada en este tipo de relaciones, como fundaciones, asociaciones,
asociaciones de desarrollo, el cooperativismo, la academia, las cámaras, etcétera, organizaciones formales que se puedan sumar a la alianza. Aquí no estamos hablando tal vez de un ciudadano que tenga interés. La idea, podemos incluir a los ciudadanos individuales de otra manera, pero sí necesitamos a la sociedad civil organizada, esas organizaciones que son la voz de la sociedad civil, al fin de cuentas. Entonces se pueden involucrar de otra manera, pero aquí en este tipo de relaciones lo que ocupamos es una organización que pueda formalizar esta relación de APPD. Muy bien. Y pueden haber algunos otros tipos de alianzas con relaciones de actores como la cooperación internacional, ¿verdad? Que ya aquí son un poquito más complejas, ¿verdad? Porque incluye incluso temas contractuales versus la flexibilidad que buscan las alianzas público-privadas. A nivel de tipos de alianzas, aquí no voy a entrar demasiadísimo en detalle, pero sí es importante que conozcamos que hay diferentes tipos de relaciones, ¿verdad? Podemos hablar de alianzas público-privadas para el desarrollo bajo el concepto que les acabo de plantear. Sin embargo, dependiendo del país o dependiendo, ¿verdad?, de la forma en cómo se manejen cada una de sus realidades, pueden encontrar el concepto de alianzas de muchas maneras y pueden estar escuchando ahorita el concepto de alianzas en todas partes. Entonces, para efectos de aliarse, los hemos diferenciado de la siguiente manera. Tenemos las alianzas público-privadas para el desarrollo, que es bajo la definición que les acabo de mostrar, que es donde vamos a compartir. ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué vamos a compartir? Recursos, vamos a compartir competencias y vamos a compartir los riesgos del trabajo colaborativo. ¿Eso qué quiere decir? Que si algo no sale bien en el camino, todos vamos a ser responsables de lo que ocurra y vamos a tomar acciones conjuntas para resolver lo que ocurra en ese preciso momento. Entonces, compartir, ¿verdad? Yo creo que es el principio principal de las APPDs, riesgos, recursos y competencias para el logro de un objetivo común. Por otro lado, tenemos las APP que se llaman asociaciones público-privadas, pero hay países que les llaman también alianzas público-privadas. Entonces, más allá del nombre, es importante que analicemos qué hay detrás del concepto, ¿verdad? Y a qué se está refiriendo. Porque las asociaciones público-privadas o alianzas público-privadas, dependiendo del país, son aquellas relaciones de contrato para el diseño, el financiamiento, el mantenimiento, todo el ciclo de diseño del proyecto de infraestructura y prestación de servicios públicos. O sea, es un contrato para infraestructura. Entonces, aquí es donde vamos a transferir más bien los riesgos del sector público hacia el sector privado para la construcción de carreteras, aeropuertos, hospitales, ¿verdad? Aquí ya es infraestructura pública pura. Y en el caso de las APP, tenemos una serie de tipos, ¿verdad? Que, bueno, en Costa Rica no existe el peaje de sombra, pero me gusta mencionarlo porque es un tipo de APP que se da en otros países. Este tipo de APP es aquella, por ejemplo, que el Estado decide construir una carretera. Entonces, en vez de cobrarle ¿verdad? Hacer la carretera con recursos tradicionales, pues le voy a decir al sector privado, construyame usted la carretera. Y se le va a pagar al sector privado de acuerdo a la cantidad de carros que pasen por el peaje. Eso quiere decir que yo no le voy a transferir el costo al usuario, sino que el Estado lo va a pagar. Entonces, el sector privado va a recibir fondos de acuerdo a la cantidad de vehículos. Ahora bien, ¿cuál es el riesgo que asume el sector privado? Que no pasen carros por el peaje, entonces por tanto no hay ingresos. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el riesgo que asume el sector público? De que más bien haya mucho vehículo que pase por la carretera. Entonces al final puede incrementar o bajar los costos dependiendo de la época y esos son parte de los riesgos que se van transfiriendo de un lado hacia el otro, ¿verdad? Y ese es el arte de la negociación de las APP. ¿Cuántos riesgos transfiero hacia un sector, ¿verdad? Manteniendo siempre las potestades de regulación desde el Estado. Después tenemos dos tipos interesantes que son los BOTs, que es construyo, opero y transfiero, o los BBO, que es construyo, opero y me lo dejo, por decirlo de alguna manera. Sus siglas están en inglés, pero esa es la esencia, ¿verdad? Entonces, esto en Costa Rica se utiliza mucho para la construcción de plantas hidroeléctricas. Entonces, esto es lo que yo le digo al privado es, usted me va a construir, usted me va a operar la planta y al cabo de los 25 años se transfiere. ¿Eso qué quiere decir? Que al cabo de los 25 años de operación, el bien pasa a nombre del sector privado o es propiedad del sector privado, dependiendo de cómo sean los contratos, ¿verdad? Y en el otro tipo es al revés, ¿verdad? Le decimos al sector privado, vamos a construir, vamos a operar y al cabo de los 25 años el Estado se queda con el bien.
Entonces, es parte de los contratos que se van diseñando y esto, digamos, puede variar de país a país y pueden haber muchos tipos de APP. También, digamos, tenemos las concesiones. Creo que eso en muchos países sí es una figura muy normal, ¿verdad? Para la construcción de carreteras, ¿verdad? Donde hacemos concesiones para la construcción de infraestructura pública. Y en Costa Rica tenemos también un tipo muy específico que es la gestión interesada, que se hizo específicamente para prestación de servicios aeroportuarios y es la figura bajo la cual en Costa Rica se administra uno de los principales aeropuertos, que es el Juan Santamaría. Y por último, esto sí es una figura que creo que sea en varios países, puede tener diferentes nombres dependiendo del país al cual ustedes pertenecen, que son los joint venture. Esta figura lo que busca es crear sociedades anónimas mixtas en donde haya capital accionario público y privado. Entonces, en este caso, se crea una sociedad anónima en donde se garantice, eso sí, que la mayoría de acciones sean de parte del sector público, aunque sea por un 1%, 51,49, pero entonces es una sociedad anónima donde hay propiedad de ambos, siempre sector público con mayoría de acciones. Esas son las asociaciones público-privadas, son a largo plazo, o sea, estamos hablando de 25 años o más porque es infraestructura pura, es un contrato, legalmente hablando, era un contrato donde vamos a definir las reglas del juego y cuáles son los riesgos que se están transfiriendo para el tema de infraestructura y eso es importante. Pura infraestructura. Aquí cuando ustedes les digan que es una alianza para una construcción de una carretera, un hospital, un aeropuerto, en esos términos están hablando de asociaciones público-privadas. Y eso tiene toda una metodología muy diferente al concepto de alianza público-privada para el desarrollo, que más bien lo que buscamos es compartir los riesgos para un objetivo común. Se los voy a dejar así en generalidad, el tema de APP, ¿verdad? Porque eso, como les digo, es todo un curso, ¿verdad? Incluso tiene metodologías muy diferentes a las APP, pero por lo menos se conozcan esas diferencias. También es importante que dependiendo del país, el concepto de alianza estratégica tienen que investigar cómo se utiliza, porque también se utiliza el concepto de alianza estratégica o de alianza para el desarrollo. Aquí en Costa Rica, de acuerdo a un dictamen de la Contraloría General de la República, alianzas estratégicas para relaciones comerciales. Entonces es muy importante que cada uno de ustedes investigue el concepto de alianzas dentro de su país para ver a qué se refiere cada nombre, porque dependiendo del país y cómo lo hayan interpretado, la parte jurídica puede variar. Y bueno, ahorita lo que nos pone en materia es las APPD. Y aquí tenemos algunos tipos, pero voy a pasar a la siguiente lámina para que empecemos a hablar. A partir de ahora solo voy a hablar de APPDs, que son esas relaciones para un objetivo común donde compartimos, ¿verdad? Recursos, competencias y riesgos. Entonces, estas APPDs lo que buscan al final es generar valor público y privado. Y aquí es donde el 1 más 1 no es 2 y matemáticamente se ve horrible, digamos, la lámina, pero es al final lo que representa el valor que nos dan las alianzas, es que 1 más 1 es 5 y ese proceso co-creativo para generar la alianza, esa iniciativa innovadora, es lo que nos va a generar ese valor multiplicado y es esa unión de esfuerzos donde al final generamos valor para todos los actores. ¿Y cómo generamos ese valor o esas relaciones ganar-ganar? En una alianza, que es esta zona verde, vamos a aportar, ¿verdad? Que por eso hablábamos de compartir recursos y competencias. Entonces, todos aportamos algo. El actor A, B y C, vamos a aportar un recurso, una competencia. Pero siempre, y esto es muy importante, dentro de las alianzas público-privadas, siempre vamos a recibir beneficios a cambio. Entonces, por eso es que las flechas están en dos direcciones. Aportamos, pero tenemos que tener muy claro el valor que nos está generando la alianza como organización individual, porque si queremos trabajar porque tenemos un desafío común, tenemos un interés común, tenemos un área de interés común, pero siempre las alianzas nos van a generar un valor directo y eso es el arte también de crear, si somos facilitadores de una iniciativa de ese tipo, cómo estamos creando valor para cada uno de los actores, el público, el privado, la sociedad civil organizada, dependiendo de cómo esté configurada la iniciativa. Y acá ustedes podrán ver lo que llamamos el continuo de relaciones público-privadas, en donde están las APPDs. Entonces, ustedes podrán ver que hay muchas maneras de que los actores pueden interactuar. Por eso hay que ver el fondo de lo que hay en la iniciativa, porque pueden haber proyectos. Iniciativas que tienen una sola fuente de financiamiento, una sola fuente de recursos, pero para su implementación requiere de la articulación de diversos actores. Esos son proyectos
con coordinación multisectorial, podríamos llamarlo así, que es como el primer nivel. Entonces, conforme vamos avanzando en este continuo, va a haber un poquito más de interacción entre los diferentes actores y vamos evolucionando de proyectos o plataformas, ¿verdad? Allá, alianzas público-privadas para el desarrollo, donde necesitan procesos co-creativos para generar ese objetivo común y generar un plan de trabajo futuro para dar un impacto en la temática específica. Y aquí tenemos diferentes tipos, lo que son las alianzas de servicios, las transaccionales, las integrativas y las transformacionales. Estas alianzas varían, ¿verdad? Podríamos decir lo que es en escaloncitos, varían dependiendo de la temporalidad, del alcance de los objetivos y de la forma en cómo se configura la alianza. Cuando hablamos de alianzas de servicios es cuando nos ponemos de acuerdo y vamos a desarrollar conjuntamente una iniciativa que lo que va a dar es un servicio en alguna comunidad específica, por ejemplo, mamografías. Entonces, ahorita les vamos a presentar un caso específico que traemos de una alianza público-privada que se dedica a esto, que a través de la interacción de actores públicos, de un actor público, de un actor privado y de la sociedad civil, se llevan servicios de mamografías a zonas vulnerables. Entonces, ahí ofrecemos un servicio y año con año se va renovando. Las alianzas transaccionales, que aquí son las que se dan para fortalecer una iniciativa, ¿verdad? O fortalecer una iniciativa que tal vez ya está en curso o queremos co-crear algo nuevo, pero donde la fuente de recursos viene tal vez de uno o dos actores. Entonces, se da como esta transferencia de recursos para fortalecerlo y el resto de actores lo que hacen es dar otro tipo de recursos más así tipo especie, de recurso humano, que también son súper necesarios en este tipo de iniciativas y tienen un alcance un poquito mayor. Aquí les traemos también de ejemplo, que ahorita ya lo vamos a ver, también la Alianza de Vigilantes del Agua, que también es una iniciativa de corte transaccional, pero ahorita lo vamos a ver para que lo vean ya como en la práctica. Y después tenemos las alianzas integrativas, que esas son las que quisiéramos más y que hayan más en todos lados, que es donde tenemos múltiples actores de los diferentes sectores, por eso los diferentes colores de los circulitos, en donde todos vamos a aportar por igual a un objetivo común, pero también vamos a recibir beneficios a cambio. Por eso ahí la flecha sí está claramente para los dos lados. Si ven en las dos primeras iniciativas, la flecha tal vez no está a la vuelta, sí podemos generar beneficios, pero tal vez no tan directos de la organización. En las integrativas sí, esperamos que haya una retribución directa a la organización aparte del cumplimiento del objetivo común que vamos a tener. Después están las alianzas transformacionales, que al final, como la palabra lo dice, lo que buscamos es una transformación del entorno, cambios estructurales en el ecosistema que queramos impactar. Si es el empleo, ¿cómo vamos a cambiar el ecosistema del empleo para que esté más cerca la oferta y la demanda? En términos de si queremos generar impacto en el ecosistema de cambio climático, de los actores que trabajan para el cambio climático, para que haya una mayor articulación, ¿cómo generamos que ese ecosistema camine como un relojito, ¿verdad? Y todos los actores apuntemos hacia lo mismo. Esas alianzas transformacionales son un poquito más de larga data, digamos, si podemos pensar que las de servicios y transaccionales pueden ser a 2 añitos renovables, ¿verdad? De acuerdo a los resultados que vamos obteniendo. Ya las integrativas pueden ser a 5 años con revisión continua. Cuando hablamos de transformaciones, esos son 10 años o más. Y por ejemplo, ahí pueden entrar alianzas a nivel educativo, ¿verdad? Queremos hacer un cambio de cultura en cómo los jóvenes van a manejar en el futuro o cómo los jóvenes y los niños son conscientes del tema del recurso hídrico y ellos van a generar acciones. Son cambios que son a largo plazo y al final los efectos de un cambio cultural, por ejemplo, o el tema que atañe aquí, la cultura colaborativa, generar una cultura colaborativa en nuestros países, eso no va a pasar de hoy para mañana, ¿verdad? No podemos esperar resultados a corto plazo y mucho menos impacto. Entonces, esos son el tipo de ideas que pueden hacer en alianzas transformacionales. Tenemos una aspiración, pero eso sí nos va a tomar más tiempo. Por ejemplo, una reforma al sistema educativo que garantice la calidad, ¿verdad? Donde vamos a trabajar conjuntamente para que eso pase. Pero son cosas que no pasan de la noche a la mañana y es importante, sí, son idóneos, ¿verdad? Porque buscamos la transformación, pero los actores que estemos dispuestos a co-crear para una iniciativa transformacional
necesitamos ser conscientes de que son procesos más a largo plazo, que a veces es lo que nos ocurre, ¿verdad? En este tipo de iniciativas por la experiencia que hemos tenido de que muchos objetivos se desarrollan en términos transformacionales, pero estamos esperando resultados anuales como para alianzas de servicios y transaccionales, que son más productos y resultados más que el impacto. Entonces es muy importante que como actores también nos sensibilicemos de qué estamos planteando y en cuánto tiempo lo vamos a ir a lograr y qué es lo que podemos ir haciendo año con año. Y hay otro tipo de iniciativas como las de impacto colectivo que lo que buscan es más bien esa direccionalidad hacia un mismo objetivo, pero cada quien desde sus planes de trabajo individuales. Eso quiere decir, digamos, aliarse como organización, va a aportar a mejorar la calidad de la educación. Sin embargo, desde mi propio plan de trabajo y lo que vamos a tener es métricas comunes entre todos los actores, donde vamos a tener una organización intermediaria, una organización como una unidad, se me olvidó, Dani, ¿cómo era que se llamaba la organización intermediaria de los de impacto social? Perdón, se me fue. Backbone, como sí. Una organización soporte. Gracias, organización soporte. Disculpen, eso se me olvidó completamente. Una organización soporte que va a llevar esas métricas comunes. Entonces, al final vamos a medir el impacto a largo plazo en un objetivo común, pero desde nuestra individualidad. Y hay una iniciativa, ¿verdad? Que bueno, tal vez en la traducción se pierde un poquito, pero son las alianzas estrella, por llamarles de alguna manera, que son, por decirlo así, alianzas express, que sobre todo empiezan a salir a partir de lo que pasó con el COVID o este tipo de emergencias como huracanes que se dan en nuestras regiones, ¿verdad? Que nos afectan duramente y nos toman por sorpresa. Son alianzas que requieren rapidez, diseño rápido, o sea, no podemos durar 6 meses diseñando una iniciativa de forma co-creativa, con mucho impacto y que vamos a tener resultados hasta dentro de 10 años. Ese tipo de alianzas en 1 mes, 2 meses tienen que estar constituidas porque es una emergencia, lo que vamos a tener es para atención de emergencias, vamos a tener que tener mucho recurso disponible, por tanto, vamos a tener muy poco tiempo de reacción, intervenir y tener resultados rápidos, porque al final vamos a atender emergencias. Por ejemplo, con el COVID, los impactos del primer año, que fueron terribles en muchas familias, las alianzas que se generaron para poder atender la pandemia, o las alianzas que se están generando para las campañas de vacunación en cada uno de nuestros países, o por ejemplo, cuando el año pasado afectaron los huracanes Zeta y Iota en nuestros países centroamericanos, este tipo de alianzas vinieron a resolver muchas necesidades inmediatas que se estaban dando, pero para este tipo de alianza necesitamos bastantes recursos, necesitamos agilidad y eficacia en la gestión. Entonces, bueno, por acá ustedes podrán ver como algunas definiciones de las alianzas transaccionales integrativas y transformacionales, pero es básicamente lo que acabo de presentarles, pero quería traerles esta lámina para que les quedara por acá y vieran que sí tenemos este diferente tipo de relaciones. Como podrán ver, como vieron en la filmina anterior, tenemos desde las relaciones de proyectos multisectoriales, plataformas, después tenemos las APPDs y después tenemos otro tipo de alianzas que también se pueden generar. Entonces, ¿qué es lo que queremos llegar en conclusión con todos estos tipos? No es que ustedes se aprendan si es un tipo de alianza de este tipo o de otro tipo, sino que hay diferentes tipos de interacción entre actores públicos, privados y de la sociedad civil, que al final buscamos lo mismo, que es co-crear para la innovación, co-crear para enfrentar los grandes desafíos y que van a tener diferentes niveles de gobernanza, de coordinación, van a tener alcances diferentes, pero que al final funcionan para lo mismo, ¿verdad? Que es enfrentar esos desafíos sociales y ambientales que estamos teniendo en cada uno de nuestros países latinoamericanos. Muy bien. Y bueno, está la definición también que se las traía de la asociación público-privada, ¿verdad? Que son las otras relaciones que ya les expliqué y que son contratos para todo el ciclo de infraestructura, diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de proyectos de infraestructura y servicios de interés público. Y vean que aquí lo vuelvo a rescatar, transfiriéndole al sector privado parte de los riesgos y responsabilidades, pero siempre reservándose el Estado potestades de control y regulación. Cuando ustedes vean en los medios de comunicación, y ya aquí termino con el tema de asociaciones público-privadas, posiblemente se van a referir a esto. Por eso es importante que vean el fondo, porque no en muchos países se llama asociación público-privada, en muchos países se llama también alianza público-privada. Las otras pueden llamarse alianzas para el desarrollo o alianzas estratégicas, APPD, dependiendo del país. Entonces, es muy importante que vean el contenido de a qué se refiere, nada más para dejarles como mensaje final y que tenemos diferentes tipos de interacciones público-privadas.
Muy bien. Nada más denme un segundito para ver una cosita por acá. Muy bien, vamos a ver este video. A nosotros nos gusta como poner ese tipo de videos como para contextualizar algunos temas, ¿verdad? Y en este caso lo que queremos introducir es el tema de los principios de alianza. ¿Y qué tiene que ver este video con principios de alianzas? Con el primer principio de alianzas que les traemos aquí a colación, que es la transparencia, que es vital en toda relación humana, pero sobre todo cuando estamos co-creando con actores tan diferentes de la sociedad, la transparencia es el primer principio y cuidado y si no el más importante. En nuestros países latinoamericanos, yo creo que este principio es de los más difíciles de cumplir y de los que estamos acá en esta charla, yo creo que podemos hacer una reflexión de cómo es la cultura colaborativa en cada uno de nuestros países y sabemos que la cultura colaborativa requiere de transparencia y eso es decir las cosas con asertividad, pero recordemos que la asertividad es decir las cosas que directamente, ¿verdad? Bajo el respeto que se merece cada una de las partes, pero siempre hablar con claridad, hablar con un objetivo, ¿verdad? De qué es lo que queremos, decirle con claridad a nuestros socios qué queremos. Y aquí transparencia se entiende por eso. Decir con claridad qué es lo que queremos de una relación público-privada. ¿Qué queremos de la alianza? ¿Cuáles son nuestras expectativas? ¿Por qué queremos estar trabajando aquí con ustedes? ¿Qué queremos lograr? Hay que dejar claro, como vimos en la lámina anterior, que tenemos todo un globito de intereses, cada uno de nosotros. Pues hay que dejarle claro cuál es el globito de intereses a nuestros socios para que sea más fácil llegar al área de interés común. Porque después en el área de interés común, donde dónde sale la alianza, si no somos claros con nuestras expectativas, de ahí puede ser que en el área de interés común quede nuestro globito fuera, por decirlo de alguna manera, nuestros intereses fuera. Entonces, siempre seamos sinceros. Y eso en términos de cultura, cada uno de nuestros países latinoamericanos puede variar. Puede ser que nuestro país sea súper sincero y toda la gente sea súper directa a decir las cosas y los vamos a decir siempre las cosas que pensamos, pero hay países que no tanto. Y les pongo el ejemplo de nuestro país, Costa Rica. Costa Rica sí tiene una cultura y su idiosincrasia de que a veces decir las cosas de una forma directa no se da tanto. Entonces hay que estar como sacando la información por todo lado para que la gente finalmente suelte lo que realmente está pensando. Y a veces en una reunión donde estamos todos sentados, tal vez puedan decir, ok, aquí me encanta, le doy like y sí, vamos adelante. Y cuando están cruzando la puerta ya están diciendo que nada que ver. Entonces es importante, si queremos cumplir nuestros objetivos, si queremos sacarle provecho y ese valor que nos genera las alianzas público-privadas del 1 más 1, 5, necesitamos transparencia. Compromiso, y aquí es un principio básico de las alianzas, muy importante también, todos son importantes, pero el compromiso es, y aquí es interpretado, no, sí, sí, estoy comprometido y sigo en la iniciativa, no es comprometerme con lo que realmente puedo cumplir. Para las alianzas tiene como la parte del arte, ¿verdad? ¿Qué es el arte? ¿Qué son las alianzas? La facilitación, cómo generamos estas relaciones de trabajo conjunto, pero también hay una parte que es la más dura, la parte de la ciencia, ¿verdad? Y parte de lo que necesitamos para generar alianzas efectivas es una estructura de gobernanza en donde vamos a definir qué es lo que vamos a aportar y cuál va a ser nuestro rol y nuestra responsabilidad. Por eso es muy importante que en el marco del compromiso, las organizaciones que van a formar parte de una iniciativa definan qué pueden aportar a la alianza, en qué tiempo, porque al final estos principios, el cumplimiento de esos principios genera confianza y si no tenemos claridad de qué vamos a aportar y ponemos cualquier cosa, después no cumplimos y vamos a perder confianza con nuestros actores. Respeto a las diferencias, como ustedes verán, este tipo de relaciones involucra actores completamente diferentes, que tienen formas de trabajar muy diferentes, ritmos de trabajo muy diferentes y su naturaleza legal incluso es diferente. Entonces estamos poniendo en la mesa de negociación a crear y a co-crear organizaciones
que posiblemente van a tener que llegar a un entendimiento común, pero no es fácil por esas diferencias tan grandes. Nos complementamos, sí, nos complementamos perfectamente, pero somos diferentes. Entonces, aquí el respeto a las diferencias es esencial. Reconocer que el socio que tengo al lado es diferente a mí, no solamente institucionalmente hablando, sino también como persona. Y hay que respetar eso y buscar esos puntos medios de articulación para que la co-creación sea efectiva. El beneficio mutuo, que son las relaciones de ganar-ganar, como lo decía antes, aquí si estamos trabajando en alianzas porque queremos algo a cambio, ¿verdad? Tal vez suena un poco brusco, pero al final es así. Tenemos un interés particular de participar en una iniciativa, de co-crear. Puede ser que nos interese el desarrollo, sí, pero también hay algo que queremos de nuestra participación. Siempre va a haber un beneficio a cambio de trabajar en este tipo de iniciativas. La equidad, y eso es muy importante. Aquí el que pone más dólares, por ejemplo, no es el que tiene más votos. Todos vamos a definir cuál va a ser nuestro aporte a la alianza, en qué cuantía, si son en especies, si es financiero, las diferentes contribuciones que podemos dar y vamos a tener un mecanismo de toma de decisiones para garantizar que todas las voces sean escuchadas bajo el principio de equidad. Y esto es súper importante. Las alianzas son como organismos vivos, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Siempre se van a tener que analizar los cambios, estar en constante transformación, en constante adaptación, ser muy resilientes porque, por ejemplo, imagínense todas las interacciones y alianzas que había en el 2020 con presencialidad y cómo se tuvo que cambiar toda la metodología a la virtualidad a partir del COVID. Eso es muy importante dentro de las iniciativas, que podamos ser conscientes de que las cosas pueden cambiar y no es como tener un contrato así que tenemos que implementar y listo, como en un proyecto normal. En las alianzas podemos estar en esas constantes negociaciones y viendo nuestros planes de trabajo y cambiándolos, llegando a acuerdos entre todos, pero siempre bajo el principio de toma de decisiones conjuntas, ¿verdad? Y por eso es que las alianzas quedan como anillo al dedo para este concepto de co-creación, porque al final también en los cambios tenemos que crear iniciativas innovativas y, por ejemplo, pónganse en los zapatos de todas las alianzas en el 2020, como lo decía, ¿verdad? Cómo tuvieron que sentarse nuevamente, ya se habían tenido procesos co-creativos y estaban trabajando de una manera muy innovadora, cómo tuvieron que volver a sentarse y ver, ok, rescatemos nuestro objetivo común, pero ok, la metodología va a cambiar, entonces tenemos que volver a crear, tenemos que crear conjuntamente otra vez para atender a este cambio de contexto. Toda la flexibilidad es súper importante en las alianzas. Y bueno, esos son los principios básicos de las alianzas. Voy a traerles otro videito acá. No es necesario entender el idioma por cualquier cosa, solo el video en sí. Vous auriez du feu? Oui, j'ai du feu. Vous me l'attendez, s'il vous plaît. Excusez-moi, vous pourriez la tenir une minute? Bien sûr. Désolé, j'ai fini. Ah, c'est bon, allez-y, je me charge. J'ai terminé. Moi aussi. Estos videos para reírnos un poquito en el día a día. Al final, la colaboración se da en todos los espacios, en todo momento. ¿Y qué es lo que queremos traer de tema con este videito que les acabamos de mencionar? Es aportes que cada uno de los sectores puede dar a las alianzas público-privadas. Tanto el sector público, empezando el sector público, como el Estado, el gobierno, el sector privado, el sector productivo, como la empresa en sí, y la sociedad civil organizada, las organizaciones de la sociedad civil en las alianzas. En este caso les traemos un resumen, ¿verdad? Acá, como podrán ver, tenemos los diferentes aportes que podrían dar cada uno de los sectores. Pueden ser muchos más, pero acá traemos algunos destacados. Por ejemplo, el sector público, al final es el que nos va a dar esa visión de país, ¿verdad? Esa visión de desarrollo, de hacia dónde queremos ir como país en general, ¿verdad? Y nos puede dar esa articulación o esa direccionalidad de por aquí es o por aquí es, ¿verdad? Que eso va a estar de la mano de los gobernantes que tengamos
en ese momento. El conocimiento de la realidad nacional, al fin de cuentas son los que están a cargo de, ¿verdad?, de la realidad nacional, de los desafíos que nos afectan en nuestros países día a día, por tanto tienen conocimiento pleno de lo que podemos hacer, en qué parte y de qué forma y qué ha funcionado, tal vez que no ha funcionado. El sector público nos ayuda a institucionalizar iniciativas. Por ejemplo, si desarrollamos una iniciativa súper innovadora de forma co-creativa y sabemos que es la solución, en algún momento podemos generar un plan de trabajo para que esa metodología, ese modelo de intervención se vaya institucionalizando en una institución del Estado. Entonces eso nos permite de que ese modelo se siga permeando a largo plazo, ¿verdad? Siendo ya asumido por una institución que va a existir ahí como parte de nuestra institucionalidad. Hay algo importante, normalmente en esas alianzas se cree que los recursos están en el sector privado, pero realmente los recursos están en el sector público, son los que tienen presupuestos para intervenciones en los grandes desafíos como que estamos enfrentando como sociedades. Aquí el asunto es ver de qué manera podría generarse cierto tipo de instrumento legal para que los recursos puedan estar a disposición de la iniciativa. Aquí, bueno, dependiendo del país, puede ser licitaciones, puede haber hay países donde ya han evolucionado esquemas de pago por resultados, donde el pagador final es el sector público. Hay que buscar el mecanismo legal viable, ¿verdad? Y eso siempre dentro de los márgenes de la legalidad, ¿verdad? Por eso es muy importante trabajar en nuestros países con los abogados para entender cuáles son las diferentes rutas legales que tenemos para conformación de alianzas público-privadas para el desarrollo y sobre todo si vamos a buscar recursos desde el sector público. Y bueno, obviamente la escalabilidad que nos da la institución pública. Por otro lado, tenemos los aportes de la sociedad civil organizada. Al final son los que protegen el bien común, tienen conocimiento técnico especializado. Tenemos ONG ambientales o enfocadas en educación o en niñez, ¿verdad? Atención de niñez. Es muy importante, dependiendo del tema que vayamos a trabajar, ver cuál es la organización que tiene ese conocimiento técnico especializado para que nos ayude a los procesos de co-creación, de que esté bien alimentado con la parte técnica, ¿verdad? Y sobre todo con esas soluciones que podríamos dar en cada uno de los públicos. Facilita la participación ciudadana, como les decía, a pesar de que el ciudadano no está dentro de este modelo que estamos presentando el día de hoy. A partir de la participación de la sociedad civil se espera que se promueva una participación ciudadana en diferentes procesos de consulta. Y eso es parte del manejo de grupo de interés que se hace en las alianzas. El conocimiento sobre los problemas ambientales, sociales y expectativas de las comunidades. Al final, estas organizaciones son las que tienen pleno conocimiento de lo que necesitamos en nuestros países, en nuestras localidades, sobre todo si pensamos ya a nivel local, ¿verdad? Si nos vamos ya no hablando como un país, como nación, sino en una comunidad, en un barrio, cuáles son todas las intervenciones que han llegado a hacer, ¿verdad? Las diferentes organizaciones que ha servido, que no ha servido, y pueden decirle, no, esto ya lo han intentado 100 veces y a la comunidad no le ha hecho ni cosquillas, tenemos que buscar otro modelo de intervención. Entonces, ese conocimiento ya en campo lo tienen las organizaciones de la sociedad civil. Y también son instrumentos de rendición de cuentas. Entonces, es muy importante que son algunos aportes, pueden ser muchísimos más de los que están acá. Y el sector privado es importante porque a veces, y creo que más adelante tenemos un poquito más del sector privado, que Dani nos va a comentar, pero el sector privado es importante mencionar que no solamente es recurso financiero, el sector privado puede tener un rol súper importante dentro de las alianzas y dar más aportes más allá de los recursos financieros. Lo que nos da es recursos financieros, como les decía, los recursos están en el sector público, lo que nos da es flexibilidad, o sea que es tal vez recursos que podamos gestionar de una manera más rápida, pero al final, si queremos recursos grandes, están dentro de la institucionalidad. Aparte de eso, podemos destacar acá, ¿verdad? Aquí ustedes podrán leer algunas contribuciones, pero sobre todo en estos tiempos de distanciamiento, la transferencia de tecnología y conocimiento que nos puede dar el sector privado, hay que aprovecharla, la innovación tecnológica. Es muy importante ver, están en contacto con las últimas tendencias, están innovando, entonces pueden dar ese aporte a las alianzas. Muy bien. Y por acá tengo la metodología que les decía. Tenemos dos mundos, el arte de las alianzas, que es el arte de la facilitación, de generar esas relaciones de confianza, de co-crear, ¿verdad? Que haya esa confianza y que generemos innovación. Pero tenemos una parte que ayuda a la co-creación, que son
la parte de la ciencia, que son las 12 etapas del ciclo de vida de las alianzas, que es lo que nos permite ir llevando, como por decirlo así, un orden de qué es lo que tenemos que hacer, ese checklist para poder diseñar y gestionar una alianza público-privada. Y en este caso, pues, ustedes podrán ver acá este ciclo, que las primeras 6 etapas son de diseño, podríamos decirle, y de las 7 a las 12 son más de gestión. Sin embargo, está en un ciclo porque hay muchas cosas que se pueden dar de manera paralela. Por ejemplo, la comunicación yo la tengo que tomar en cuenta, a pesar de que aquí está como una etapa 8, desde el 1 y el 2. ¿Por qué? Porque cuando estamos diseñando necesitamos visualizar cómo va a ser la comunicación. La estrategia de salida y transición está de última, pero tenemos que tomarla en cuenta desde la etapa 6, que es cuando ya estamos estructurando y nos queda el acuerdo de gobernanza. Entonces es muy importante que es un ciclo por eso, porque tal vez tengamos que devolvernos algunas etapas, o si estamos en gestión y ya tenemos un mapeo de actores, tal vez tengamos que volver a hacer el mapeo de actores para atender un desafío particular que surgió en el camino. Por ejemplo, en el 2020 con la pandemia, tal vez tuvimos que empezar otra vez a reconfigurar nuestra iniciativa. Entonces, muy bien, de las 2 etapas, aquí podemos tener procedimientos y herramientas específicas. Aliarse tiene toda una guía. Pueden revisar nuestra página web. Tenemos varias publicaciones al respecto. No voy a entrar tanto en detalle, por eso es un curso como de 5 días, ¿verdad? Ver cada una de las etapas y el proceso de diseño y gestión de una alianza. Sin embargo, les voy a dar como un resumen de qué trata cada uno. Entonces, por ejemplo, la etapa de alcance es aquí donde está la esencia del proceso co-creativo. Aquí podemos tener, podemos estar 2 organizaciones o 3 ya generando el alcance. A veces esta etapa se da solito, a veces yo tengo como organización, tengo idea de una alianza, entonces empiezo a definir el alcance y después ya busco los actores y empiezo a rediseñar otra vez el proceso. Pero bueno, acá es donde definimos conjuntamente qué es lo que queremos hacer, hacia dónde vamos a ir y más o menos de qué manera lo vamos a hacer. Pero tal vez como actores en esta primera etapa decidimos, bueno, nos falta gente, nos faltan socios, porque nos faltan recursos, somos muy ambiciosos y ocupamos tener más actores dentro. Entonces vamos a la etapa 2, que es el mapeo de actores, en donde vamos a definir del sector público, privado, de la sociedad civil, cuáles son la diversidad de actores que tenemos, del ecosistema. Por ejemplo, si queremos trabajar sobre el empleo, sobre formación para el empleo o empleabilidad, vamos a mapear todo el ecosistema, ¿verdad? Tanto público, privado y sociedad civil. Vamos a definir cuáles son nuestros actores claves, que son los actores con los que queremos ya, los vitales y que no pueden faltar en una iniciativa, y los vamos a sentar en una mesa de trabajo, y que es la etapa 3 del establecimiento, y ahí empezamos la co-creación pura. La co-creación de, bueno, tenemos nosotros como aliarse y como empresa tuvimos esta idea, pero queremos empezar un proceso co-creativo con todos los demás actores que identificamos en la etapa 2 para poder diseñar una alianza público-privada que tenga impacto en el empleo del país. Entonces, aquí nos sentamos y empezamos a diseñar qué es lo que queremos hacer. Entonces, vamos a generar un objetivo, ¿verdad? Objetivo general, específicos, qué es lo que vamos a hacer. Vamos a generar toda una estructura de trabajo, ¿verdad? Lo que llaman en Project Management, en la estructura desglose de trabajo, ¿verdad? Un marco lógico en donde vamos a definir cuáles son los recursos que necesitamos para poder cumplir estos objetivos y qué va a aportar cada una de las partes, porque entonces ya sí sabemos que necesitamos, qué sé yo, el equivalente a $500,000 en recursos. Ahora sí, los que estamos acá como socios y co-creando, ¿qué podemos aportar? Y si nos hace falta, tal vez tenemos que volvernos a la etapa 2 o buscar fondos de forma conjunta. Una vez definidos los recursos, nuestros roles, responsabilidades, vamos a generar la estructura, y que aquí se refiere a estructura, esa estructura de gobernanza, donde vamos a definir los mecanismos de toma de decisiones de acuerdo a nuestros roles, responsabilidades y aportes, y finalmente todo lo negociado vamos a ponerlo en un acuerdo de gobernanza, que al final de cuentas es la estructura que nos va a dar nos va a generar la operación de la iniciativa. En muchos países estas alianzas se formalizan legalmente a través de convenios de cooperación. Es la figura como general que he visto en diferentes países de América Latina, es a través de convenios. Sin embargo, dependiendo del país, reitero, habría que hacer una investigación desde el marco jurídico para ver cuáles son los diferentes caminos, porque como les comentaba, ahora está muy en boga lo que son los esquemas de pago por resultados, que son en el fondo también APPs, pero con un contrato, ¿verdad? Entonces es ahí donde el mundo de la APP y las APPs se empiezan a acercar. Entonces es muy importante investigar nuestros marcos jurídicos, saber qué nos permite la ley para poder formalizar este tipo de relaciones. En este caso, lo que nosotros recomendamos es
Si es un convenio, genial, pero que tenga elementos de un acuerdo de gobernanza de alianza, donde ya define roles, responsabilidades, aportes, la temporalidad, cómo vamos a tomar las decisiones, si vamos a tener comités directivos, técnicos para tomar decisiones, cómo van a fluir esas comunicaciones. Entonces, eso es muy importante, sobre todo en alianzas que tienen muchos socios, como 20 o más. Después tenemos los grupos el manejo de grupos de interés, que son todos los que mapeamos tal vez como actores primarios o secundarios, no como claves, pero tenemos que, no son parte de la alianza como socios, pero sí están directa o indirectamente afectados por lo que vayamos a hacer. Por tanto, hay que hacer una estrategia de manejo de grupos de interés. Entonces, es muy importante esto como una etapa, pero ya como socios, como los 7, 8 socios que somos, generar una estrategia para los grupos de interés. Después tenemos la comunicación, que es comunicación interna y externa. Interna entre los socios, cómo nos vamos a comunicar, cuál es esa política de comunicación, ¿verdad? Cómo van a ser las minutas, cómo nos vamos a tomar las decisiones, si vamos a comunicarnos por WhatsApp, solo por correo, si las reuniones van a ser presenciales, virtuales. Es toda esa política de comunicación interna que vamos a tener para que fluya la comunicación entre todas las partes. Y la comunicación externa, que es una estrategia de comunicación externa que vamos a tener como alianza hacia los diferentes públicos de interés de la alianza. Que aquí también se deciden cosas como cuáles van a ser los colores de la alianza, cuál va a ser el logo conjunto y vamos a crearnos una imagen, ¿verdad? Como iniciativa. Después tenemos ya la ejecución del plan de trabajo per se de forma conjunta, ejecutamos conjuntamente, no es que una organización se va a hacer cargo de todo como un proyecto, no, aquí todos vamos a tener un rol y una responsabilidad en el plan de trabajo. Vamos a generar mediciones. Como todo proyecto, las alianzas también requieren de medición y evaluación. Y aquí vamos a definir indicadores, ojalá un sistema de monitoreo y evaluación bien robusto, pero por lo menos si no, tener indicadores de cuáles van a ser nuestros indicadores de producto, nuestros indicadores de resultado y ojalá indicadores de impacto, cómo vamos a medir el impacto y en qué momento, ¿verdad? A pesar de que medir el impacto y cuando hablamos de evaluación de impacto, eso es bastante complejo y también caro, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que buscar las medidas de ir midiendo ese impacto en algún momento, tal vez que no sea tan costoso, pero por lo menos medir lo que es el concepto básico de impacto, ¿verdad? Que es una situación A y cómo a partir de la intervención cambia esa situación A a una situación B. Y tenemos unos indicadores muy importantes que hay que medir, que son los estados de salud de la alianza, que al final lo que estamos midiendo es el cumplimiento de las expectativas de los socios. Como lo decía antes, estos son relaciones ganar-ganar. Hay que tener un beneficio a cambio. Tenemos una expectativa que bajo el principio de transparencia tenemos que comunicar para que esté dentro del plan de trabajo. Entonces, tenemos que tener un mecanismo anual, ojalá, de que podamos preguntarle a los socios si se cumplió o no la expectativa, ¿verdad? Y normalmente las alianzas lo que tienen es un facilitador, tienen diferentes organizaciones, pero hay una que tiene un rol que es de facilitación, más bien, ¿verdad? De las relaciones, de los acuerdos conjuntos. Esa organización debería ser, digamos, los estados de salud y ojalá una persona que no esté en contacto de la organización, que no esté en contacto directo con la alianza, ojalá que sea externa la evaluación para no sesgarla. Y aquí lo que vamos a medir es diferentes etapas, si hay confianza, si hay transparencia, cómo nos fue con el plan de trabajo, a nivel de expectativas, etcétera, etcétera. Entonces, medición y evaluación van muy de la mano, ¿verdad? Ojalá generar ese set de indicadores, ese sistema de monitoreo y finalmente generar evaluaciones anuales para ir midiendo si cumplimos o no con lo que habíamos hablado al inicio. Y en la etapa 12, no, la última, pero no la menos importante, tal vez la más importante, que es la estrategia de salida y transición, es definir por escenarios qué va a pasar en la alianza. ¿Qué pasa si cumplimos objetivos? ¿Qué pasa si no cumplimos objetivos? ¿Vamos a ya terminar la relación o si por las razones por las cuales no se cumplieron los objetivos se pueden resolver, entonces podemos volver a intentarlo o si no, cambiar objetivos? Entonces, esa planificación basada en escenarios que ya tiene que estar desde la etapa 6, ¿verdad? Ya prevista. Pero bueno, eso como un súper resumen de cada etapa tiene, como les he mencionado, todo un set de procedimientos y herramientas que podemos utilizar. Está ahí, si no cualquier cosa pueden entrar a nuestra página aliarse.org y tenemos bastantes publicaciones al respecto que podrían revisar. Y bueno, les traemos algunos ejemplos. Son ejemplos de aliarse, para que visualicen un poco en la práctica qué significa esto, ¿verdad?
La primera alianza que les traemos es la Alianza Vigilantes del Agua, que les ha dicho que era con corte transaccional un poquito. Esta es una alianza que está conformada por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que es el ente rector del tema hídrico en Costa Rica, ¿verdad? Es el encargado del tema de agua. Tenemos del sector privado al sistema Coca-Cola, ¿verdad? Todo de lo que es Coca-Cola Company. Y tenemos también desde otra parte del sector público al Ministerio de Educación Pública. Aliarse acá tiene un rol de facilitador o secretaría técnica, ¿verdad? Que es ese intermediario de relaciones. Normalmente la sociedad civil organizada, como nosotros que somos fundación, generamos ese rol, ¿verdad? Entre este tipo de relaciones. ¿Cuál era el objetivo de esta alianza? Esta alianza tiene desde el 2006 de estar instalada, 2009 con aliarse, pero ya desde antes la IA venía trabajándola. Y el objetivo de esta alianza es reducir en un 50% el consumo de agua en centros educativos públicos de mayor consumo. Esta alianza se da inicialmente porque había una deuda enorme entre el Ministerio de Educación Pública y el AIA por facturación de agua, ¿verdad? Los centros educativos estaban consumiendo demasiada agua, tenían fugas y un montón de problemas y por tanto los recibos se dispararon. Entonces esta alianza se empezó a trabajar en dos ejes: el cambio de infraestructura para que los centros educativos tuvieran infraestructura que permitiera el ahorro de agua, y un programa educativo, Vigilantes del Agua, liderado sobre todo por el AIA, en donde se está tratando de crear una nueva cultura de agua en los estudiantes. Esta alianza, a partir de su programa de infraestructuras, ha generado el equivalente, bueno, creo que es un poquito más ahora con los últimos datos, más de 300 piscinas olímpicas en ahorros de agua. Ya ha impactado con los últimos datos a más de 150 centros educativos en temas de infraestructura, pero el componente educativo tiene aún más impacto, ha llegado a más de 1.700 centros educativos alrededor del país, y este programa educativo gradúa anualmente 25 vigilantes del agua por centro educativo, que son los encargados de garantizar de que todos sus compañeritos y el centro educativo cuiden el agua. Entonces, bueno, está estimado que entre los dos componentes, el cambio de infraestructura genera un 80% de los ahorros de agua en los centros educativos y el programa educativo un 20%. El programa educativo es muy importante para replicar, porque estos chicos no solamente van a educar a otros niños del centro educativo y jóvenes de los centros educativos, sino también a sus padres de familia. Entonces es un caso muy interesante, ¿verdad? Que tenemos. Después tenemos otra iniciativa que fue la Alianza Cacao Clean and Fair. Esa sí tuvo un inicio y un final. Vigilantes del Agua sigue y va a seguir muchos años. La Alianza Cacao Clean and Fair lo que buscaba era fortalecer la producción del cacao sostenible en la zona sur de Costa Rica, mejorando la calidad de vida de los agricultores de cultivo y el desarrollo económico en la región. Esa es una alianza pura para fortalecimiento de cadenas de valor agrícola, donde estábamos fortaleciendo al productor, pero finalmente para ubicar más cacao, ¿verdad? Con un comprador final. Esta alianza, y una de las cosas más positivas que tuvo, es que tenía el comprador final de cacao dentro de la alianza, que es esta empresa que es Connect Foods, que es internacional, que entonces ellos estaban comprando el cacao de los productores que estábamos fortaleciendo. Aquí también teníamos a la Fundación Clean and Fair, aliarse como Secretaría Técnica, y al Ministerio de Agricultura y Ganadería como institución pública ente rector. Y aquí ustedes podrán ver como un poquito de los resultados, ¿verdad? Se generó una marca, el cacao Clean and Fair, ¿verdad? Que es un cacao limpio, es un cacao también que se está vendiendo, se le está pagando un precio justo al productor, porque al final eso era lo que queríamos buscar, que se pagara un precio justo al productor. Muy bien, aquí podrán ver los resultados un poquito. Y ahorita yo he terminado mi intervención. Le voy a dar la palabra a mi compañera Daniel Jean-Pierre para que pueda darle dos ejemplos de alianzas y también hacer un cierre un poquito con algunas recomendaciones en términos de un estudio que acabamos de hacer de alianzas público-privadas en Costa Rica. Adelante, Dani. Muchas gracias, Daniela. Y bueno, para dar continuidad un poco a lo que Daniela estaba compartiendo, me gustaría hablarles muy brevemente de esta alianza, la alianza Alsalus. Básicamente, Alsalus significa Alianza por su Salud. Alsalus es una alianza público-privada en la cual participa la Caja Costarricense de Seguro Social, que es el ente rector de la prestación de servicios de salud en Costa Rica, el Hospital Clínica Bíblica por medio del Programa de Acción Social del hospital, Automercado, que es
es un supermercado bastante grande aquí en el país, y aliarse como Secretaría Técnica, al igual que en los otros dos casos que Daniela les acaba de presentar. Esta es una alianza que básicamente busca la detección temprana del cáncer de mama por medio del tamizaje de mamografía a 5.500 mujeres de entre 45 y 69 años o menores que cumplan con criterios clínicos, y básicamente lo que se pretende es aportar a asegurar el acceso a estas mamografías a partir de una unidad móvil de mamografía que se desplaza a diferentes zonas del país, zonas que por su ubicación geográfica suele dificultar a las mujeres de las comunidades el acceso a una mamografía oportuna, a un centro médico cercano donde puedan realizarse el examen de manera frecuente. Entonces, un poco la alianza lo que busca es eso, es asegurar el acceso y el acceso a tiempo, llegar a tiempo para que las mujeres en que cumplan nuevamente con este criterio y con este rango de edad puedan acceder a una mamografía. Esto lo hemos hecho a través de dos líneas de acción. Por un lado, proveer mamografías a comunidades vulnerables en todo el país y educar y promover al autocuidado relacionado al cáncer de mama específicamente. Y el cáncer de mama básicamente es el tumor de mayor incidencia y con mayor mortalidad en las mujeres costarricenses. Entonces, por ese motivo, pues tomamos la decisión de incidir específicamente en lo relacionado con el cáncer de mama. Aquí pueden ver algunos resultados que hemos tenido. Entre el periodo 2012-2020 se han hecho más de 43.000 mamografías, más de 43.000 mujeres han sido impactadas, y hemos estado, como les mencionaba, en zonas dispersas a lo largo de todo el país, teniendo una cobertura bastante amplia. Si quieres seguir, Dani. La siguiente alianza que les queríamos presentar es esta alianza que se llama Skills for Life. Skills for Life es una alianza para la empleabilidad. En esta alianza, como pueden ver en un costado, los socios que participan son por un lado el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como ente rector del trabajo en Costa Rica. El Ministerio de Educación Pública también se encuentra presente en la alianza. CINDE, representando al sector privado, y en este caso aliarse nuevamente como Secretaría Técnica, pero también como ente ejecutor del trabajo de la alianza. Y esta alianza lo que busca básicamente es ayudar a mejorar la empleabilidad de jóvenes en condición de desempleo y de adultos en condición de desempleo a partir del fortalecimiento y la adecuación de sus perfiles ocupacionales. Las personas que forman parte del proceso de aprendizaje, del proceso de formación por parte de Skills for Life, tienen la oportunidad de fortalecer sus habilidades en inglés, en habilidades socioemocionales para el trabajo, y destrezas técnicas, competencias técnicas. La alianza básicamente se ha centrado no solamente en el proceso de formación, sino también en el proceso de intermediación laboral que busca generar una relación más directa, más fuerte, un vínculo directo entre las personas que están en búsqueda de empleo y las ofertas, los puestos vacantes que se encuentran disponibles en el país. Entonces hacemos todo un análisis de contexto para entender de manera más concreta cuál es el perfil ocupacional que están requiriendo las empresas que se encuentran en búsqueda de talento humano. Y una vez tenemos claridad sobre ese perfil de entrada, a las empresas, entonces se hace un diseño de todo el proceso de formación adecuado a esas necesidades. Como podrán ver, entre algunos de los resultados que hemos tenido, hemos impactado a más de 2.000 jóvenes quienes han fortalecido sus perfiles ocupacionales en inglés, habilidades para la vida, habilidades para el trabajo y destrezas técnicas. Contamos con un 85% de retención de estudiantes. Estamos tanto en colegios técnicos profesionales, trabajando con jóvenes que están en sus últimos años de formación, como trabajando con población adulta que se encuentra en condición de desempleo en diferentes zonas del país. Y nuestro objetivo es una colocación de un 75% en puestos de empleo formales. Estamos principalmente enfocados en el sector servicios en Costa Rica. Adelante, Dani.
Esta alianza anterior que les comentaba es una alianza que como Daniela les comentó anteriormente, es una alianza estratégica, es una alianza transformacional que realmente busca responder a las necesidades de core del sector empresarial, en este caso del sector servicios de Costa Rica. La alianza anterior, la alianza El Salus, podríamos calificarla más como una alianza filantrópica, donde hay una donación por parte de un supermercado que no está necesariamente enfocada en el core, en el corazón, en la razón de ser, en la naturaleza de la empresa, ¿verdad? En este caso, alimentos, sino más enfocada al tema salud. Sin embargo, es una donación estratégica que permite aportar para el cumplimiento de objetivos nacionales a nivel estratégico. Ahora les quiero hablar un poquito, y creo que Daniela les acaba de compartir por medio del chat el enlace a un reciente estudio que publicamos este año. El estado de las alianzas público-privadas en Costa Rica es un estudio que desarrollamos en colaboración con el Sistema de Naciones Unidas, el Ministerio de Planificación de Costa Rica, la UCAEP, el CPC, como dos actores sombrillas, representantes del sector privado en el país, y Aliarse. Es un estudio que pone el foco principalmente en lo sucedido en términos de la colaboración público-privada en Costa Rica durante el año 2020. Sin embargo, tomamos como casos de estudio, como experiencias que analizamos, algunas experiencias que tienen más de 10 años de existir en el país, pero quisimos entender un poco qué estaba pasando con la colaboración público-privada en el país en el 2020 y particularmente cuáles son los entornos políticos que facilitan la interacción público-privada en Costa Rica y cuáles son los principios de diseño y de gestión que estaban normando un poco la dinámica colaborativa de las iniciativas que decidimos observar. Analizamos en total más o menos 10 iniciativas, bueno, en total 10 iniciativas específicamente. Estas 10 iniciativas las seleccionamos en función de varios criterios. Entre estos criterios, la sostenibilidad en el tiempo, la escalabilidad, el impacto que estaban teniendo, los actores que formaban parte de estas iniciativas, y quisimos entender un poco cuál había sido la experiencia que han tenido para la colaboración en el país en los últimos años. Adelante, Dani. Entonces, para hablarles primero un poco del componente del contexto, del entorno, que si bien de nuevo está enfocado al caso específico de Costa Rica, creo que podemos ver algunos de estos elementos replicados en otros países de nuestra región. Pero algo que fue para nosotros muy interesante de observar es que si bien incluimos y buscamos incluir en el proceso de consulta, en el proceso de entrevistas que se llevó a cabo para analizar el entorno político, una serie de actores participantes o vinculados a un espectro súper amplio ideológico, ¿verdad? Y político relacionado con su postura en torno al trabajo en alianzas. Algo que todos estos actores reconocen y un punto de encuentro entre todos los actores con quienes pudimos conversar es que las alianzas público-privadas para el desarrollo son indispensables para hacer frente a los desafíos sociales, económicos y ambientales que enfrenta el país. En este sentido, en Costa Rica se observa un entorno bastante favorable para el trabajo en alianza, específicamente en un contexto complejo en el país. A pesar de este contexto complejo durante el 2020 y en los últimos años, se ha logrado mantener una estabilidad democrática, se observa una institucionalidad sólida, en el país. Se observan además intentos por parte del Estado de involucrar a diversos actores en procesos de política pública, y no solo eso, sino también se observa una participación activa por parte de actores del sector privado en procesos de política pública y en la participación activa en procesos de política pública. Entonces, estos elementos básicamente posibilitan un margen para la mejora de las condiciones para la colaboración, para hacer frente a los desafíos estructurales sobre los que hablaba Daniela al inicio de la presentación, ¿verdad? Para cerrar brechas sociales recrudecidas en los últimos años y particularmente en los últimos 2 años. Entonces, en el caso de Costa Rica, observamos además
una relación, un compromiso, incluso del más alto nivel. Aquí estamos incluyendo un ejemplo de un tuit del presidente de la República, quien habla un poco de la importancia de reconocer y de entender que lo público y lo privado no son antagónicos, sino aliados naturales y necesarios. Y si entendiéramos esto en algún punto, podríamos avanzar años luz. Entonces, en Costa Rica se ven intentos por consolidar una democracia participativa. Adelante, Dani. Sin embargo, se ven también retos sumamente importantes aún. Hay avances, pero las barreras son sumamente significativas también. Y tal vez la primera barrera que observamos y un elemento central es la crisis de confianza entre los sectores. Hay una crisis de confianza recrudecida entre los sectores. Es una crisis de muchas formas que está basada en algunos casos en prejuicios entre sectores, prejuicios que observan al sector privado de determinada manera y al sector público de determinada manera, y están principalmente relacionados con diferencias culturales en la forma en la dinámica, digamos, de interacción de estos sectores. Otro elemento fundamental y que representa un desafío importante es la ausencia de reglas claras. La ausencia de reglas claras, la ausencia de normativas, si bien en Costa Rica sí se observan avances a nivel normativo, existe un decreto que busca promover las alianzas público-privadas como un instrumento para la gestión pública, se observan esfuerzos importantes por parte de algunas instituciones, de algunos ministerios, para crear protocolos, guías, condiciones que permitan facilitar esta interacción. Aún así, muchos actores reconocen que las reglas que existen en este momento no son suficientes, pueden no ser suficientes o no están suficientemente bien apropiadas por parte de los actores para facilitar este tipo de interacciones. Otro elemento fundamental, y esto lo reconocen tanto los actores políticos como los actores que gestionan en este momento alianzas público-privadas en el país, son los cambios de jerarcas en las instituciones, los cambios permanentes en la dirección, en la visión estratégica de las instituciones públicas en los momentos en que hay cambios de jerarcas. Esto afecta enormemente la continuidad de las iniciativas, incluso algunas de las iniciativas que observamos corrieron el riesgo en muchas ocasiones de no poder continuar debido a este factor específico. El compromiso político, que si bien como mencionaba hace un momento, en Costa Rica sí se observa un compromiso político del más alto nivel y se observa un compromiso político por parte de algunas instituciones, ministerios, específicamente, y para dar algunos ejemplos, el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Cultura y Juventudes en Costa Rica. Son 3 ministerios que de manera intencionada han venido facilitando condiciones al interior de las instituciones para facilitar o promocionar el uso de este instrumento para la gestión. Sin embargo, aún hace falta un compromiso mayor, un compromiso que permita impulsar realmente una visión de largo plazo sobre el tema de las alianzas público-privadas en el país. También se observan limitadas capacidades de los actores, tanto de actores públicos como de actores privados para el trabajo en alianza, capacidades relacionadas con la capacidad de identificar áreas prioritarias para el trabajo en alianza, de generar procesos de negociación rigurosos que permitan establecer condiciones pertinentes para el trabajo en alianza y herramientas y insumos para la gestión apropiada a lo largo del ciclo de vida que les mencionaba Daniel hace un momento del trabajo en alianza. Otro elemento fundamental y que se relaciona muchísimo con el primer punto relacionado con la crisis de confianza es el tema de la poca comunicación de los actores, perdón, de los alcances y de los resultados por parte de los actores. Hay muchos actores mencionan a lo largo del proceso de consulta que hicimos que realmente hay un elemento fundamental centrado con poder comunicar cada vez más lo que se está haciendo bien, ¿verdad? Debemos reconocer que el trabajo en alianza per se no es necesariamente la solución. Tienen que darse una serie de condiciones para que el trabajo en alianza
pueda tener el impacto y los resultados que estamos esperando. Y por lo general, los casos negativos, los casos que no han salido tan bien, reciben un poco más de cobertura y son más comunicados más fácilmente. Entonces, necesitamos desarrollar estrategias de comunicación sólidas que nos permitan posicionar también los casos de éxito, los casos, las buenas prácticas que vale la pena conocer y que vale la pena fomentar y ojalá replicar. Y finalmente, recursos limitados. El ecosistema del trabajo en alianza es limitado en parte porque hay pocos recursos que facilitan la creación de nuevas alianzas, pero también la sostenibilidad en el tiempo de las alianzas que existen, que ya existen y que incluso están teniendo resultados interesantes. Hay muchas iniciativas también, pero pocos recursos. Entonces los recursos están, no solamente son limitados, sino están sumamente dispersos en una multiplicidad de diferentes acciones y propuestas que en algunos casos se replican. Adelante, Dani. Otro elemento que quisiera resaltar, pasando ya a la práctica, entendiendo que nuevamente, como decía hace un momento, hay un entorno favorable, hay ciertas condiciones que posibilitan en el país pensar en impulsar una agenda de alianzas público-privadas para el desarrollo que posibilite de manera conjunta pues una colaboración y una correlación entre actores para lograr objetivos comunes hacia un desarrollo sostenible del país. Sin embargo, hay retos importantes, hay barreras importantes como las que acabo de mencionar. Y cuando nos vamos a la práctica, cuando vamos a conversar con actores que están pues facilitando, diseñando, gestionando alianzas público-privadas en Costa Rica, entre los desafíos que nos mencionan que están teniendo y que podemos observar, se encuentra, por ejemplo, la ausencia de un abordaje sistémico de los problemas y de las necesidades. Y eso está directamente relacionado con el segundo punto que también voy a mencionar, que es la poca claridad sobre las contribuciones que se están haciendo a las metas nacionales y a las prioridades nacionales e internacionales. Pocos actores han hecho el ejercicio de revisar y de re-revisar en diferentes momentos a lo largo del ciclo de la iniciativa cuál es el aporte que se está haciendo a las prioridades nacionales de desarrollo, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo del país, o a los compromisos internacionales y a la agenda internacional que el país ha asumido como compromiso, como para dar un ejemplo, la Agenda 2030, el Acuerdo de París. Entonces, estos elementos son fundamentales para poder hacer una alineación de las iniciativas que se están desarrollando con un objetivo común, con una visión país, con objetivos prioritarios nacionales y de esta manera también poder observar y visibilizar cuál es la contribución que las alianzas que se están desarrollando en el país está teniendo justamente a estos objetivos comunes. Otro elemento fundamental es la necesidad de fortalecer capacidades y conocimientos para el trabajo en alianza, que ya lo mencioné hace un momento también a nivel del entorno político. Esto se observa también a nivel de la gestión ya en la práctica. La falta de recursos, que la falta de recursos se reconoce como uno de los elementos críticos que ponen en riesgo la sostenibilidad de las iniciativas a lo largo del tiempo, pero también su escalabilidad, su replicabilidad, la posibilidad de que una iniciativa que está teniendo resultados interesantes, resultados a observar, pueda crecer, pueda replicarse en otros espacios o pueda escalarse, es sumamente limitada en el país por falta de recursos. La falta de transparencia en el acceso a la información y las dinámicas de poder que también se pueden generar cuando hay diferentes actores trabajando en conjunto y aquí el rol de los agentes facilitadores se resalta como un elemento fundamental para poder asegurar una dinámica colaborativa saludable, una dinámica colaborativa que permita una participación equitativa y en condiciones similares para todos los actores. La falta de estrategias de escalabilidad también cuando estamos teniendo resultados positivos, cómo podemos hacer que esa iniciativa crezca de manera exponencial y, como mencionaba anteriormente, que también se reconoce desde la práctica, la poca visibilidad de los resultados y de los aprendizajes obtenidos. Adelante, Dani.
Aquí quisiera, teniendo claridad, digamos, sobre este contexto que acabo de exponer, resaltar algunas de las principales recomendaciones. No son todas las recomendaciones que tiene el informe, y los invito más bien a explorarlo, a leerlo, incluso si tienen algún comentario, alguna retroalimentación sobre el mismo, hacérnosla llegar. Sin embargo, quiero centrarme en estos 6 elementos fundamentales que consideramos centrales de abordar para poder hacer para poder generar un entorno cada vez más propicio para el trabajo en alianza en Costa Rica, y que puede que haga eco con los contextos y con los entornos en los cuales las personas que nos acompañan el día de hoy, que nos escuchan, se encuentran. Por un lado, el compromiso político. Necesitamos impulsar un compromiso político del más alto nivel que sea capaz de generar una visión de largo plazo sobre el trabajo en alianza, una visión de largo plazo que permita impulsar políticas públicas de largo plazo para sostener una dinámica de cambio, una dinámica de transformación hacia las sociedades que queremos observar en nuestros países. Entonces, el primer punto en el caso de Costa Rica es lograr este compromiso político, tanto del actual gobierno como de los futuros gobiernos que están por venir. Por otro lado, el marco regulatorio. Para nosotros un elemento fundamental es, en primer lugar, lograr una mayor apropiación y un reforzamiento del uso de los instrumentos que ya existen en el país. Como les mencionaba anteriormente, existen decretos, protocolos, guías, diferentes instrumentos de política pública que facilitan este accionar, y nos parece sumamente importante que los actores que facilitan este tipo de iniciativas y que están a cargo de facilitar este tipo de interacciones y de colaboraciones entre diferentes sectores, actores tanto del sector público como del sector privado, conozcan completamente y a cabalidad estos instrumentos y se sientan apropiados de ellos para utilizarlos. Por otro lado, también, y esto es más como una pregunta que todavía estamos tratando de respondernos, es si se necesitará en el país una ley de alianzas público-privadas para el desarrollo que permita regular claramente la dinámica colaborativa y disminuir las posibilidades de incumplimientos y de conflictos de interés que puedan surgir de este tipo de dinámicas de colaboración. Hay algunos actores que consideran que una ley de APPD es central, algunos otros consideran que los instrumentos que tenemos disponibles son suficientes y lo que se requiere es una mayor apropiación. Sin embargo, no cabe duda de que el marco regulatorio, el marco normativo es un elemento central en la discusión. El otro elemento que quisiera compartir es la importancia de definir una agenda de alianzas público-privadas estratégicas. Identificar proyectos prioritarios, proyectos relacionados con áreas de desarrollo de interés prioritarias para el país, como el tema de empleo, como el tema de pequeñas y medianas empresas y el fortalecimiento de este tipo de empresas en el país, que representan un porcentaje súper importante del mercado laboral en Costa Rica, el tema de educación, cambio climático y salud, para dar algunos ejemplos. Entonces, estructurar una cartera de APPD, de agenda territorial, una cartera que hable con cada uno de los territorios en función de las necesidades y prioridades territoriales, que permitan impulsar y guiar a los actores que están interesados en colaborar con este tipo de alianzas hacia objetivos comunes estratégicos. Fortalecer las capacidades, como les mencionaba anteriormente, fortalecer capacidades técnicas para el trabajo en alianza, tanto en el sector público como en el sector privado, fortalecer los ecosistemas de actores que trabajan hoy en día en alianza, y esto quiere decir básicamente identificar líderes tanto del sector público como del sector privado que ya se encuentran comprometidos con el trabajo en alianza, con impulsar este tipo de dinámicas colaborativas y generar redes, generar un ecosistema cada vez más robusto que nos permita impulsar de manera conjunta esta agenda. Y finalmente el diálogo. Y eso nos parece central también porque vivimos un momento en el mundo donde es clarísimo, como lo mencionaba Daniel hace un inicio, que la colaboración público-privada es central, la colaboración entre diferentes actores se requiere si queremos salir adelante y atacar los principales desafíos que hoy enfrentamos. Y para eso necesitamos construir acuerdos. Necesitamos construir acuerdos a través del diálogo, pero acuerdos operativos, consensos que nos permitan avanzar a partir de planes de acción hacia acciones concretas que nos permitan atacar el problema. Entonces nos parece central mantener siempre como un elemento fundamental de este proceso el diálogo.
Adelante, Dani. Y voy a mencionar súper brevemente un par de recomendaciones adicionales que tenemos, pero como les decía anteriormente, los invito también por temas de tiempo a revisar el informe, pero uno de los elementos que quisiera resaltar es el rol que resaltaron los actores que formaron parte de este estudio, de los agentes facilitadores, particularmente el rol de la sociedad civil organizada, de la cooperación internacional y de la academia como intermediarios con cierto grado de credibilidad que pueden facilitar justamente la construcción de estos consensos, la importancia de comunicar los resultados existentes. Observamos también el potencial de conformar un observatorio de alianzas público-privadas en Costa Rica, un observatorio que permita justamente evaluar, monitorear, identificar buenas prácticas, difundir recomendaciones y brindar evidencias para la toma de decisiones de política pública. Recursos, como hablábamos anteriormente, es un elemento limitado, entonces la importancia de explorar otros esquemas, como los esquemas de pago por resultados, sobre los que mencionaba Daniel hace un momento, por ejemplo, y educar a la ciudadanía por medio de procesos de capacitación, de información que permitan una participación cada vez más activa y más informada de los diferentes actores que están llamados justamente a asegurar pues el desarrollo del país hacia el camino que queremos. Adelante, Dani. Muchísimas gracias. Realmente muy contento de tenerlas a ustedes y poder haber recibido esto que nos acaban de brindar, una explicación bastante didáctica, clara. Lamentablemente tenemos muy poco tiempo para poder atender preguntas de los asistentes. Tenemos un comentario, por ejemplo, en el chat. Les leo, dice, en el caso peruano, las APPs están inmersas en procesos de corrupción y el foco ya no está en la prestación del servicio, sino en resolver temas contractuales en fueros arbitrales. En el caso de obras de infraestructura, las obras están paralizadas desde hace más de 3 años, ¿no? Entonces, no sé si hay algo de similitud, ustedes que están en Costa Rica, no sé si hay algo similar o cómo aprecian esta situación. No sé si Daniel podría comentar. Bueno, Daniel, perfecto. Sí, si gusta puedo tomar la palabra y luego también si Daniela quiere aportar algo más. Y muchísimas gracias, Jesús, por el comentario. Creo que definitivamente es un punto central que común un poco pues a nuestros contextos, a nuestras sociedades. Costa Rica justamente este año pues está viviendo también digamos un momento donde hay una dinámica de comunicación muy fuerte sobre casos de corrupción muy fuertes que han salido en el país, casos de corrupción, en muchos casos vinculados a proyectos relacionados con infraestructura, justamente el desarrollo de infraestructura. Sin embargo, no a proyectos relacionados con el desarrollo de infraestructura desde esta figura de alianzas público-privadas, sino de otros tipos de tipos de figuras que se han venido utilizando en el país y a donde justamente consideramos que las alianzas público-privadas permiten un tipo de relación contractual que se sostiene en el tiempo, que no permite cambios justamente a ese contrato y eso genera una cierta protección jurídica que disminuye este tipo de riesgos. También mencionar que hay un elemento central y es el tema de la confianza que mencionaba hace un momento, ¿verdad? Justamente hay una crisis de confianza enorme, tanto en el país como a nivel global, creo que es una crisis global que básicamente está permeada justamente por este tipo de acciones y de malas praxis que se observan, ¿verdad? Entonces, como lo mencioné en algún punto, no debes reconocer que las alianzas público-privadas son buenas per se, sino simplemente que son un instrumento con un gran potencial si se hacen bien las cosas. Entonces, sí es sumamente importante poder contar con un proceso de diseño, de gestión de las alianzas adecuado que permita disminuir estos riesgos y también, ojalá, como mencionaba hace un momento, poder visibilizar las acciones que sí se están llevando a cabo bien y entender cuáles son las buenas prácticas que se observan en esas iniciativas para poder potenciar cada vez una dinámica de colaboración más robusta, ¿verdad? Perfecto. No sé, Daniela, si quisieras agregar algo o... Perfecto. No, yo creo que ya lo dijo súper bien, Sí, Dani. sí, bastante completo. Sobre todo el hecho de que
digamos, la idea, la conceptualización de estas alianzas son necesarias porque ya hemos visto que, digamos, las partes como que tienen una parte del recurso necesario para lograr atender la necesidad. Entonces sí necesitamos lograr esta conjunción de actores. Eh, Hay un proceso de aprendizaje, supongo, también en esta parte, ¿no? O sea, cada vez somos tan complejos que cada vez hay que ir ajustando lo que mencionaste de la flexibilidad, Daniel, en tu explicación. Y quizás este tema de corrupción también es algo que hay que considerarlo como eso, ¿no? Como una necesidad de adaptarnos a que este tipo de comportamiento hace mucho daño al logro del objetivo de la alianza y habrá que considerar en las etapas de planificación y diseño digamos, aspectos para poder prevenirlo. No sé si nos da tiempo para una sola pregunta más o algún comentario más de los que están presentes. No sé si alguien se anima o tiene algo de interés de compartir. ¿Es ahora o nunca? Yo tengo algo así rapidito, no sé si alguien se anima, me pasa la voz, levanta la mano. Yo tengo un comentario rapidito que salió a partir de unas láminas que presentaste, Daniel, al inicio. En tus láminas mostraste que había esta reunión de público-privado, o sea, sector público-privado, y luego había otra que era público-privado más la sociedad civil organizada. ¿Tú has observado algún tipo de alianza entre el público y la sociedad, digamos, civil organizada nada más, sin intervención del privado? Perdón, sí, de hecho, esto es que dice que lo mencionas ya, tal vez en el marco del evento, como estamos hablando de co-creación, ¿verdad? Nosotros obviamente estamos haciendo el acento en lo público y lo privado. Sin embargo, este tipo de relaciones de alianzas, si partimos desde el concepto de alianzas, podrían darse incluso entre sector público y sector privado solitos, ¿verdad? Sin incluir a la sociedad civil. O también hay casos de que es sector público con sociedad civil organizada. De hecho, por lo menos en lo que he conocido de algunos países de América Latina y bueno, y obviamente en Costa Rica, son las alianzas más comunes, el sector público con fundaciones, sector público con la academia, sector público con asociaciones o el cooperativismo, son de las más normales, de hecho, ¿verdad? Entonces nosotros sí queremos hacer el acento porque hay un actor que tal vez no es tan natural en algunos de nuestros países por todo el contexto que Dani nos ha dado a partir del estudio, que es el sector privado. Hicimos ese acento, pero sí, son muy naturales. De hecho, creo que hay tal vez un tipo de relación de confianza un poco más fuerte, sobre todo por ser nosotros organizaciones sin fines de lucro. Creo que tal vez hay naturalmente un poquito más de viabilidad de trabajo conjunto, pero yo creo que aquí la ciencia es poder reconocer el aporte y el rol de todos los sectores, inclusive el sector empresarial, ¿verdad? Que hay que incluirlo como un actor clave dentro del desarrollo. Pero sí, sí existen, son las más normales y bueno, la idea es ver cómo más bien cada vez podemos trabajar todos los actores de forma co-creativa y de forma conjunta. Perfecto, perfecto. Jesús se animó a dar. Sí, sí. Excelente realmente la presentación y la distinción de lo que es realmente la APP respecto, digamos, a esa APP, pero aplicada a temas de desarrollo, ¿no? Eh, Lógicamente, aquí en Perú hay una experiencia de lo que llaman procesos de participación vecinal, ¿no? En el cual básicamente se ha convertido en una formalidad solamente para poder viabilizar la formulación de presupuestos que a la larga luego por un tema de priorización no se ejecutan. Bueno, pero estoy notando últimamente que la empresa privada, de acuerdo a sus propias necesidades de poder, digamos, agilizar sus procesos logísticos, entonces están comenzando a proponer iniciativas, ¿no? Para poder de repente apropiarse de determinadas porciones del territorio, ya sea para poder tener pasos a desnivel o tener, digamos, la exclusividad en determinados sectores. Y entonces, ¿cuál sería, digamos, de acuerdo a la experiencia que tienen ustedes y lo que han comentado, digamos, en el transcurso de su exposición, cómo canalizar esas iniciativas aisladas de parte, digamos, en este caso de los empresarios, ¿no? Que de acuerdo a sus propias iniciativas particulares desean, ¿no? Impulsar determinado tipo de obras, pero no pensando en el bien común, sino más priorizando sus intereses particulares. Dani, no sé si quieres comentar algo sobre el sector privado y si no te complemento cualquier cosa.
Disculpen, no podía quitarme el pie. Claro que sí, y Jesús, yo muchísimas gracias nuevamente por su participación y por su comentario. Como mencionaba Daniel hace un momento, queríamos hablar un poquito más de la participación del sector privado. Nos parece algo central justamente por lo que menciona, y creo que un elemento importante a comprender y a diferenciar también, ¿verdad? Es cuando estamos hablando de una alianza y cuando estamos hablando de iniciativas individuales de un sector, ¿verdad? Entonces, es muy importante entender que nosotras estamos observando sobre todo la dinámica de colaboración en el momento en que se toma la decisión de sentarnos juntos en la mesa y colaborar hacia impulsar una agenda común. Siempre van a haber intereses, ¿verdad? Particulares, por supuesto, que median un poco esa relación, esa interacción, pero en el momento en que se toma la decisión de conformar una alianza y que se da en el marco del trabajo de una alianza, hay una serie de acuerdos de colaboración e instrumentos que norman esa dinámica colaborativa, como por ejemplo los acuerdos de gobernanza, que permiten normar un poco esta dinámica para la toma de decisiones conjunta, para asegurar una toma de decisiones que incorpore realmente la visión colectiva, la visión común y el objetivo común que estos actores se han planteado. Es importante también tal vez mencionar que el sector privado no es una entidad homogénea. Esto es algo que nos parece sumamente importante, ya que hay que ser pues, consciente de que hay una variación, puede haber una variación considerable en el enfoque, en el tamaño, en la composición de las empresas, en sus objetivos, un poco en el tipo de aporte que pueden hacer al desarrollo, digamos, o a un proyecto específico para el desarrollo del país. Entonces, entendiendo que el sector privado no es una entidad homogénea, también el entender con cuáles socios podemos trabajar, ¿verdad? Y con cuáles socios no, qué actores están listos para el trabajo en alianza, qué actores no están listos para el trabajo en alianza, es un ejercicio que tenemos que hacer a la hora de tomar la decisión de con quién vamos a trabajar. También la mayoría de las empresas no tienen todos los incentivos, el tiempo ni los recursos necesarios para trabajar en alianza, dicho lo anterior, ¿verdad? Entonces, los intereses y las capacidades de las empresas con respecto a la sostenibilidad, la responsabilidad social, al desarrollo de iniciativas comunes para el desarrollo común, puede ayudar a moldear el enfoque de la conversación inicial al acercarnos a ellos. Es decir, cuando hacemos este mapeo de actores para identificar con qué sector privado queremos trabajar, es importante preparar ese diálogo y ese acercamiento de tal manera que nos permita entender cuáles son sus intereses para trabajar en alianza y cuáles son sus capacidades para trabajar de manera colaborativa. Esto, como lo mencionaba anteriormente, no es homogéneo y por ende es súper importante poder hacer un acercamiento intencionado, analizado de con quién del sector privado sí podemos y queremos trabajar. Y otro elemento último que me gustaría resaltar es que las instituciones públicas son entidades también complejas, digamos, que pueden ser difíciles de navegar. Entonces, contar con un campeón dentro del sector público que pueda realmente ser ese contrapeso de alguna manera y ese actor que guíe, como lo mencionaba anteriormente Daniela, el sector público de alguna manera es el que guía y potencia esta visión de país, de desarrollo país. Entonces, de alguna manera es este contrapeso que tiene que asegurar que los actores que están dentro de la alianza también estén alineados un poco a los intereses país. Entonces, contar con un campeón o identificar diferentes campeones ubicados dentro de las instituciones públicas puede facilitar generar condiciones y conexiones para asegurar una dinámica colaborativa cada vez más saludable. No sé si Daniela quieres agregar algo. Yo creo que los campeones también aplican para todos los sectores. Sería genial poder identificar no solo campeones en el sector público, sino también champions en el sector privado y que tengan ese sentido de sostenibilidad y de responsabilidad social muy fuerte y sobre todo querer trabajar colaborativamente. Sí, tenemos que hacer la tarea, que es investigar un poquito a las empresas, cada uno de los actores, empresas, sector público y privado, para ver que realmente estén preparados para trabajar de forma colaborativa, porque no todo el mundo está preparado. Entonces creo que hay que hacer ese test inicial que nos permita como sondear realmente si hay viabilidad de trabajo conjunto, porque si no existen las condiciones, mejor evitarlo, ¿verdad? Yo creo que agregaría eso, porque a veces queremos hacer una alianza y tal vez forzarlo un poquito, pero creo que lo más importante es saber si hay condiciones, y si hay condiciones, excelentes. Si no, les aconsejo que no entren porque los costos transaccionales de trabajar en alianzas son muy altos. Y si trabajamos con gente que no tiene esa cultura de trabajo colaborativo, creo que
podríamos estar perdiendo el tiempo y podría ser más complejo y la inversión de recursos podría ir como un agujero negro, ¿verdad? Porque va a costar mucho ponernos de acuerdo. Entonces yo creo que ese testeo inicial de actores va a ser importantísimo. Perfecto, perfecto. En realidad... Solamente para terminar, disculpe, ya ver. Dale. No me quedó bien claro este tema de la investigación de actores, y gracias más bien por mencionarlo, porque realmente esa es una dificultad, digamos, identificar quiénes son realmente aquellos que no solamente tengan capacidad de participar, digamos, en la reunión, sino también de poder asumir compromisos, ¿no? Yo creo que ese es el énfasis que rescato de las respuestas que me han facilitado. Más bien, muchas gracias. Gracias. Genial, gracias Jesús por tus preguntas. Miren, realmente me despierta toda esta conversación una serie de preguntas que lamentablemente el tiempo nos ha ganado, ¿no? Quisiera una última reflexión de mi parte, y es que la pandemia siento que nos ha, digamos, ayudado a despertar ese sentimiento de colaboración, de querer ayudar, de querer trabajar en conjunto. Sin embargo, eso no es suficiente. Queda claro que el trabajar en alianzas, el trabajar con pares es más complejo de lo que solamente la palabra nos puede motivar o dar a entender. Y de eso me parece genial poder contar con la presencia de Aliarse para poder guiar un poco, porque ya ustedes vienen trabajando en esto hace muchos años. Así que seguramente a lo largo del año estaremos nuevamente contactándolas, buscándolas para poder seguir armando de repente nuevos conversatorios en base a los intereses que vaya despertando esta sesión, que de hecho se va a comenzar a difundir entre todos los miembros de la comunidad que creamos y a lo largo de toda habla hispana, ¿no? Así que gracias Daniela, gracias Daniel. Estoy muy contento nuevamente, y toda la comunidad del Festival Co-Creamos les agradece su participación. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima edición. Gracias a todos también. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.